Hola, mis queridos estudiantes de quinto grado, reciban un cordial saludo y bienvenidos a esta nueva temática del cuarto periodo. Comenzaremos definiendo lo que es un ecosistema. Vamos a ver los tipos de ecosistema también, los factores bióticos y abióticos, así que te invito a que estés muy atento a esta explicación. ¿Qué es un ecosistema? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, te repito. Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, por el medio ambiente físico en el que viven y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos, ¿verdad? Entonces, pues quiero definirte lo que es un hábitat. Eh, Este término hábitat, ¿verdad? A menudo se emplea a la hora de hablar de especies animales y también se utiliza la palabra nicho, pero el hábitat se refiere al lugar físico en donde vive un organismo determinado. Te repito, el hábitat se refiere al lugar físico donde vive un organismo determinado, sea animal, sea hongo, planta o microorganismo. Ese es el ambiente cuyas condiciones físicas son propicias para que este organismo crezca, para que también se desarrolle y se reproduzca, ¿verdad? Pero el nicho es un concepto que alude al modo en que se posiciona una especie específica, ¿verdad? O un conjunto de organismos dentro de un hábitat específico y siempre en relación con las condiciones ambientales, así también como con su relación con otras especies y que cohabitan en dicho espacio. Entonces vamos a compartir pantalla aquí para poder empezar una vez, pues ya te he hablado acerca de estas, repito, estos conceptos, me devuelvo para que podamos entender, ¿verdad? Vamos a un momentico aquí, la diferencia entre hábitat y nicho. Hábitat se refiere al lugar físico en donde vive un organismo determinado. Y nicho es un concepto que tiene que ver con el modo en que se posiciona una especie determinada o un conjunto de organismos dentro de un hábitat específico, ¿cierto? Entonces, te repito, el concepto de ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, también por el medio ambiente físico en el que viven, que es lo que llamamos hábitat, y por las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema van a interactuar entre sí y con el medio, y esto va a traer un flujo de materia y de energía. O sea, esto trae como consecuencia esta interacción entre los seres vivos y el medio ambiente, va a traer una dinámica, una manera en que la materia y la energía se comportan y cómo se comportan en ese ambiente. Entonces tenemos aquí, mira, que dentro de los ecosistemas tenemos lo que te decía, los seres vivos y el medio físico, ¿verdad? Tenemos varios tipos de ecosistemas, los terrestres, los acuáticos, los mixtos, los humanizados. Esto es un tipo de clasificación. Hay muchas clasificaciones, yo te presento esta. Dentro de los seres vivos tenemos los productores, ¿verdad? Que son las plantas, los consumidores, ¿verdad? Que son, pueden ser herbívoros, carnívoros, y los descomponedores, que son esos seres o microorganismos que se van a alimentar de aquellos seres que ya están muertos, que no tienen vida, que están en descomposición. Bien, vamos a continuar aquí. Según el tipo de ecosistemas, como te digo, pueden haber varios tipos de clasificación. Entonces, encontramos que según el grado de intervención humana, hallamos los ecosistemas naturales,
que son aquellos que están constituidos, ¿verdad? Por esos organismos, por las plantas, por los animalitos, y que van a ocupar un área natural, ¿como qué? Como un bosque, como un desierto, como una selva, como un lago y así sucesivamente. Y también tenemos los ecosistemas artificiales, que son aquellos que han sido creados por el hombre, es una simulación de ecosistemas naturales y lo han hecho a partir pues de medios naturales que permiten a los seres vivos interactuar como lo harían en un ambiente natural. Tenemos los parques, los acuarios, ¿verdad? Y eh, entre otros ecosistemas artificiales. Ahora, según el medio en el que se ubican, tenemos los ecosistemas terrestres, que son aquellos en los que los animales y las plantas donde ellos viven, ¿verdad? En el suelo y en el aire. Por ejemplo, tenemos los desiertos, las praderas, la selva, el bosque tropical, la sabana. Y también tenemos los ecosistemas acuáticos, que son aquellos en los que los animales y plantas viven en el agua. Pueden ser de agua dulce o de agua salada, ¿verdad? Entonces tenemos, mira aquí esto entre los ecosistemas terrestres, tenemos los desiertos, tenemos las selvas, tenemos los bosques, los matorrales, ¿verdad? Dentro de los ecosistemas acuáticos tenemos los ríos, los lagos, los mares y hay sistemas mixtos como las costas y los humedales. Ya nosotros vamos a ver más adelante algunos conceptos en clases próximas. Por ejemplo, de los organismos que son consumidores, de las cadenas tróficas, ¿verdad? De esa conexión que hay entre esa cadena trófica. Y vamos a ver también todos esos conceptos que tienen que ver con los consumidores y los descomponedores. En el la lámina anterior que yo te mostré aquí, te hablaba de los productores, ¿cierto? Que son esos organismos autótrofos, capaces de producir materia orgánica, o sea, su propio alimento a través de la fotosíntesis. Están los consumidores o heterótrofos, o sea, que se alimentan de otros seres vivos para obtener, ¿qué? Materia y energía. Y están los descomponedores, que son los organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. O sea, que obtienen la materia y energía que necesitan a partir de los restos de otros seres vivos, ¿verdad? Eso pues me devolví para hacerte como esa claridad. Algo muy importante, no debemos confundir el concepto de ecosistema con bioma. Un bioma es un área o región geográfica del planeta Tierra que se caracteriza por su clima, por su topografía y por su biodiversidad. A diferencia de los ecosistemas, los biomas se consideran unidades geográficas homogéneas, ¿verdad? O sea, un mismo bioma puede contener diversos ecosistemas. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Vamos a ver estos ecosistemas terrestres, ¿verdad? Vamos a ver acerca de los ecosistemas terrestres. Tenemos aquí que los ecosistemas terrestres tienen un lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de relieve, como por ejemplo las montañas, las planicies, los valles, los desiertos, ¿cierto? Existen entre ellos interesantes diferencias. Podemos encontrar diferencias de temperatura, diferencias de concentración de oxígeno, diferencias de clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es muy variada, es muy grande. Tenemos entre algunos de estos ecosistemas, tenemos los bosques, los matorrales, las estepas y los desiertos. Entonces, hay muchas zonas de la Tierra donde se repiten las condiciones climáticas originando comunidades de seres vivos denominadas biomas. Por eso te aclaré ahorita el concepto de qué, de bioma, ¿verdad? Y te lo voy a repetir. Entonces, un bioma es un área o región geográfica del planeta que se caracteriza por su clima, por su topografía y por su biodiversidad. O sea, que es una región donde vamos a encontrar un mismo clima, ¿verdad? De pronto las mismas especies, ¿cierto? Y unas especies,
otras especies, o sea, diversidad de especies, y también pues vamos a encontrar que este concepto es algo diferente al concepto de ecosistema. Recuerda que ese bioma es una región geográfica que va a tener unas características: clima, topografía, refiriéndose al relieve, y biodiversidad, ¿verdad? Mira, condiciones climáticas similares que comparten una vegetación característica que los define, ¿cierto? Entonces, los principales biomas terrestres que nosotros podemos encontrar, aquí están el desierto, la estepa, la pradera, la sabana, ¿verdad? Tenemos que el desierto, que son esos ecosistemas donde hay pocas lluvias, ¿verdad? Y no hay casi vegetación. Mm, Hay muchos animales allí que tienen hábitos nocturnos, y las plantas como el cactus, o sea, sus plantas tienen muchas hojas modificadas con el objetivo después de almacenar agua. Almacenarla porque es un lugar donde de pronto escasean las lluvias, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la sabana, que son esas grandes extensiones de tierra o de suelo donde vamos a encontrar mucho pasto, y donde vamos a encontrar plantas que son un poco bajas, de aproximadamente 1 metro de altura, ¿cierto? Vamos a encontrar que allí hay un tipo de fauna como los caballos, como el ganado. Tenemos los bosques, ¿verdad? Que entre estos bosques están los tropicales lluviosos. Tenemos también dentro de estos ecosistemas terrestres los páramos, ¿cierto? Que son ecosistemas que van a estar a grandes alturas, por lo tanto va a ser mucho, mucho frío ahí, y su suelo va a permanecer siempre verde, cubierto con grandes extensiones de lo que llamamos los líquenes y los musgos, ¿verdad? Entonces, más o menos eso de dentro de los ecosistemas terrestres. Ahora, dentro de los ecosistemas acuáticos, nosotros vamos a encontrar que los ecosistemas acuáticos son aquellos en los que los factores bióticos y abióticos van a estar relacionados directamente con el agua. Entonces podemos encontrar ecosistemas de agua dulce, ¿cierto? Como los lagos, las lagunas, los estanques, los pantanos, ¿verdad? Y esos ecosistemas tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Esos ecosistemas de agua dulce, el agua que forma esos ecosistemas se encuentra en una tierra firme, o sea, que se divide este tipo de ecosistemas en dos tipos. Aquellos que están formados por aguas que fluyen, que corren. Se le llaman ecosistemas lóticos. Por ejemplo, los ríos, ¿verdad? Los ríos, ¿cierto? Que corren. Y también tenemos los ecosistemas lénticos, que son como las lagunas, que esas están quietas y se llaman lénticos precisamente porque no hay una fluidez de eso. También encontramos dentro de estos sistemas los humedales, que pueden tener un agua como estancada allí, ¿cierto? Tenemos también los estuarios, que el agua es una mezcla dulce y salada. O sea, los estuarios tienen que ver con que el agua que conforma estos estuarios es una mezcla de agua dulce con agua salada, y se forma en los lugares donde un río se une con el mar. Y ellos también se clasifican en marismas, que se ubica en las zonas de clima templado, y los manglares, que se encuentran en zonas de clima caliente. Entonces tenemos esos ecosistemas de agua dulce, ¿verdad? Y también tenemos los ecosistemas marinos, que se encuentran, esta agua de estos ecosistemas se encuentra fuera de los continentes, como los mares, ¿verdad? Y en los arrecifes de coral. Entonces, ojo, dentro de los ecosistemas acuáticos tenemos los de agua dulce, que se clasifican en lóticos y lénticos. Lóticos como las lagunas y los lagos que están ahí, esa agua quietecita, y eh, esos son ¿verdad? Los ecosistemas de agua que corren, los lóticos, perdón, los lóticos como los ríos que corren, y los lénticos que se mantienen allí
estáticos. Entonces, te repito, tenemos dentro del agua los sistemas acuáticos de agua dulce, tenemos los lóticos, que son las aguas que fluyen, ¿cierto? Como los ríos, que los ríos son de agua dulce, y los lénticos, que son ecosistemas de agua dulce, pero que están esas aguas quietas. Y tenemos los ecosistemas marinos, que son esos ecosistemas que están conformados por los mares y que están conformados por esos grandes océanos. Entonces, dentro también del estudio de los ecosistemas tenemos que hablar de, de este concepto, que ya te lo dije, ecosistemas que están formados por seres vivos y no vivos, que habitan una zona determinada. Y hay unos factores, ¿verdad?, que se relacionan con estos seres vivos. Entonces, a los seres vivos los vamos a llamar bióticos, factores bióticos, y a los seres inertes, ¿verdad? O aquellos factores, aquellos entes que no tienen vida, se le van a llamar factores abióticos. Entonces, hay una interacción entre lo vivo y lo no vivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, mira, por ejemplo, esta imagen que está aquí, mira el águila, ¿verdad? Seres vivos. Mira aquí el sapo, mira aquí este, este que es un guepardo, puede ser. Mira, ellos están interactuando con ¿qué? Con el agua, con la luz, con el oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que es un ecosistema. Y vemos aquí las interacciones que hay entre lo vivo y lo no vivo, ¿verdad? Míralo aquí también. Entonces ya, ahorita te hablé de un tipo de clasificación de ecosistemas. Te dije que eran ecosistemas terrestres, acuáticos, ¿verdad? Y mixtos. Pero hay algunos tipos de ecosistemas donde clasifican e incluyen los aéreos. Esta imagen fue la que te mostré ahorita, ¿verdad? Mira, ahorita hablamos del desierto, de los bosques. Te hablé de los ríos. Si yo te preguntara que qué tipo de ecosistema es un río, tú me tienes que decir, es un ecosistema acuático, es un ecosistema de agua dulce y es un ecosistema lótico, porque el agua de los ríos fluye. Pero si yo te digo qué tipo de ecosistemas son los lagos, tú me tienes que decir, es un ecosistema acuático, es un ecosistema de agua dulce, pero es un ecosistema léntico, porque su agua no fluye, sino que está ahí quietecita, ¿verdad? Y los mares son ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Esos ecosistemas marinos que se encuentran fuera de ¿qué? De los continentes. Son los ecosistemas marinos. Aquí el agua no es dulce, ¿verdad? Sino más bien saladita. Entonces, dentro de los factores bióticos, nosotros podemos tener los factores bióticos o componentes bióticos, los organismos vivos que interactúan con otros seres vivos. Y aquí tenemos a la flora y la fauna de un lugar y a sus interacciones. Mira qué linda esta imagen, unos cachorritos, unos conejitos, seres vivos, las plantas, ¿verdad? También. Míralos, incluso el ser humano también. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero ya te lo expliqué, ¿cierto? Esto tiene que ver mucho, mucho, mucho con la dinámica de los ecosistemas, con el equilibrio de los ecosistemas. Estos son, pues, como unos conceptos que se tienen en cuenta para comprender las cadenas alimentarias. Esto te lo expliqué ya ahorita, ¿verdad? Los que fabrican el alimento, los que no pueden producir su propio alimento y los que se alimentan de materia en descomposición que se llaman descomponedores. Productores, descomponedores como los hongos y las bacterias, que son descomponedores por excelencia de materia orgánica. Y los consumidores. Entonces aquí, adelantándome un poco, vamos a tener los herbívoros, que son esos consumidores, ¿verdad? Iniciales, los carnívoros, que van a consumirse a los herbívoros, ¿cierto? Y tenemos otro tipo de carnívoros también, que son carnívoros de segundo orden.
Entonces, esta clasificación es importante. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque cuando nosotros hablamos de ecosistema hay unos niveles de organización, o sea, los individuos se organizan formando poblaciones, comunidades y ecosistemas, ¿verdad? Entonces, un individuo es una unidad independiente, o sea, es un solo ser. Vamos a ver primero el concepto de población. Es la agrupación de individuos de una misma especie. Si hay una jirafa sola, ese es un individuo, pero si hay un conjunto, un grupo de jirafas, esa es una población. Y cuando hablamos de comunidad, estamos hablando del conjunto de poblaciones en el ambiente que interactúa entre sí y con su medio. Y dentro de los factores abióticos son todos esos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Podemos encontrar aquí el agua, la temperatura, ¿verdad? La luz solar, el viento, el suelo, que es esa capa superficial que contiene todos los nutrientes para las plantas, ¿verdad? Ese es el lugar donde muchos seres vivos viven. Hay como las lombrices, hongos, bacterias, el agua, que es ese líquido fundamental para la vida. Tú sabes que las 2/3 partes de nuestro planeta están constituidos por agua, ¿verdad? En esto incluye los ríos, los lagos, las lagunas, las quebradas, los riachuelos, ¿verdad? Los glaciares también, incluso el agua que contienen las nubes, el viento, que es ese aire en movimiento, la temperatura, que va a indicar el grado de frío o de calor de de un área, de una región, de un determinado lugar, y la luz solar, que es la fuente de qué principal de energía de un ecosistema. Entonces aquí lo tenemos, mira, principal fuente de energía, ¿cierto? El agua, el clima y el suelo. Aquí te lo dejo nuevamente. Bien, yo pienso que por hoy pues hemos abarcado una parte muy importante para nuestro estudio acerca de los ecosistemas. Espero pues que te haya gustado. Nos vemos en la retroalimentación en nuestra clase sincrónica. Les mando un fuerte abrazo, besos y bendiciones.